Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Se le escucha, buenas noches. Sí, licenciado. Bien, vamos a iniciar con la clase. Antes me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si han hecho el ejercicio, nadie más mandó en el grupo. ¿Todo quedó claro ayer? Las citas textuales y parafraseadas. Dicen, disculpe, ¿será que puede retroalimentar así rápidamente, por favor? Ya, pero ¿cuál? Cita textual larga, corta. La de varios autores. Ah, ya, parafraseada. Ya. Entonces, Ah, parafraseada hemos dicho, ¿no? Es cuando tomamos en cuenta alguna fuente, pero lo redactamos con nuestras propias palabras, ¿no ven? Ahí está, ¿no? Estamos redactando y al final damos a conocer apellido, coma, año, ¿no? Punto aparte, punto seguido, no sé, eso dependerá mucho, ¿ya? Entonces, esto es, por ejemplo, una fuente, ¿no? Es decir, un libro, digamos, un video, una página web, ¿no? Pero yo quiero desarrollar una cita parafraseada, puedo parafrasear, digamos, varias fuentes a la vez, digamos, un libro, una página web, no sé, un audio, ¿no? Varias fuentes. Entonces, lo separo por punto y coma, ¿no? Entonces, otra fuente, digamos, apellida del autor, Quispe, digamos. Quispe, digamos, es el año 2019, digamos, ¿no? También otro autor, otra fuente, no otro autor, otra fuente. Y esta se llama, digamos, Laime, ¿no? Su libro es del año 2018, ¿sí? Entonces, así puedo parafrasear varios autores, ¿no? Esto es parentética. También puedo parafrasear de forma narrativa, he dicho, ¿no ve? Entonces, así como, a ver, puedo decir, según Pairumani, ¿no? Año, ¿no? Coma, Quispe, 2019, y, digamos, Laime, 2018, ¿no? Afirman que, ¿no? Ahí hago mi redacción propia. Digamos hasta ahí, ¿no? Continúo ahí. Entonces ahí está el autor, o en este caso una fuente, la otra fuente y la otra fuente. Tres fuentes, ¿no? El mismo hemos repetido, ¿no? Pueden ser otros. ¿Alguna otra pregunta? está bien, le hice mucho. Ya, documentos legales. Henry Arias. Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Ya? La única diferencia en documentos legales es que no tiene autor, ¿ya? A ver, dígame, ¿quién es el autor de la Constitución Política del Estado? ¿Alguien sabe quién es el autor? ¿Alguien sabe quién es el autor de la Constitución Política del Estado? Lourdes, ¿quién es el autor? No, la verdad, licenciado, no sé. No tiene autor, ¿sí? Alguien me puso una vez Evo Morales, ¿no? No, no tiene autor. Entonces,
cuando no tiene autor, en este caso, todas las normas no tiene autor, ¿ya? Entonces se coloca en vez del, digamos, una cita. Aquí vamos a hacer una cita textual, ¿ya? Ahí. Entonces ponemos Constitución Política del Estado. ¿De qué año es la Constitución Política del Estado? 2009. Artículo 4. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces aquí ponemos el año de la norma y ponemos el título de la norma. ¿Ya? Puede ser otra norma. ¿Ya? Ahora aquí no ponemos página porque hay lo que es la Gaceta Oficial, hay la Vicepresidencia, hay varias editoriales que publican, ¿no ven? Entonces no están en el mismo formato, ¿no? En uno puede estar en la página 50, en otro puede estar en la página 30, en otra puede estar en la página 100, ¿no ve? Entonces no se coloca el número de páginas, sino se coloca el número de artículo. Ahora, una cita narrativa, ¿no? Según la Constitución, voy a copiar para no estar escribiendo. Según la Constitución Política del Estado, yo podría hacer de esta forma, ¿no? Y pongo artículo 4. ¿Ve? O puedo colocar directamente después del año. Aquí separo coma, artículo 4. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ok. Silencio otorga entonces. Veamos otras consideraciones, ¿ya? Todo lo que hemos visto ayer, ahora con esto lo vamos a complementar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por algo bien básico. Omisiones. Las omisiones solamente se van a dar en citas textuales, ya sea cortas o largas, citas textuales, ¿ya? Deme un segundo, por favor. Ya, entonces las omisiones solamente en cita textual, ¿ya? Corta o larga. Y ayer hemos indicado una cita textual, perdón, una omisión no puede ser al principio de la cita ni al final, siempre en el medio, ¿ya? Siempre en el medio la cita textual. ¿Queda claro eso? ¿Alguna pregunta?
Disculpas. Entonces, la omisión siempre en el medio, nunca al principio ni al final. Las omisiones se representan con puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3 puntos, no es 5, no es 10, no es 6, no es 2 tampoco. ¿Ya? No se coloca así con paréntesis, no. Simplemente puntos suspensivos. Ahora lo he puesto en color para que se pueda identificar mejor. ¿Tienen alguna pregunta? Franklin, ¿tienes alguna pregunta? Ninguna por el momento. Ok, Lourdes, ¿tienes alguna pregunta? No, licenciada. Muy bien, entonces, eso respecto a lo que es omisiones, ¿ya? Omisiones en citas textuales. Argumentación. La argumentación no es refutar, no es contradecir, apoyar. No me refiero a eso. Me refiero a que a veces es necesario complementar algún conector, algunas palabras para que se pueda entender mejor. A eso me refiero, ¿ya? Cuando se argumenta, utilizamos los corchetes, ¿ya? Los corchetes. Y la argumentación igual solamente se va a dar en cita textual. En cita parafraseada, no, porque todo es nuestra propia redacción. La argumentación no puede ser más de una oración, es decir, yo no puedo colocar todo un párrafo. Para eso mejor hago pues, hago la cita, después de la cita lo refuto, lo aumento, ¿no? Recuerden, la argumentación solamente es para complementar, para que el texto citado se entienda mejor. Entonces, en este ejemplo se puede ver, ¿no? Dice, como seres humanos, ahí está la cita, ¿no? Aquí empieza. Seres humanos somos producto de un proceso de reproducción. Nos convertimos en productores. La sociedad es producto de la interacción de los individuos. Eso es la cita original. Entonces yo digo, no, medio que no rima bien, no se entiende el texto. Entonces digo, seres humanos somos producto de un proceso de reproducción. Una vez que somos producidos, nos convertimos en productores. Entonces, este texto solamente me permite hacer que se entienda mejor la redacción del texto citado. ¿Queda claro alguna pregunta? ¿Quedó claro argumentación? Omar, ¿quedó claro? Ok, Karen Torrico, ¿quedó claro? ¿No? ¿No estás, Karen? Cintia, ¿quedó claro? Sí, está claro, dice. Bien. Ahora, siguiente, error ortográfico. Ayer les he dicho, ¿no? En una cita textual, tal como está, no puedo cambiar absolutamente nada, ¿no ve? Copio tal cual del texto original, de la fuente original. Entonces, hay algunas veces que esto puede tener error. Entonces, si yo no doy a conocer que el error es de la fuente original, el lector va a pensar que yo me he equivocado al momento de copiar. ¿Lo ve? Entonces, si yo veo un libro y no dice nada, voy a pensar que se ha equivocado él. Entonces, para que no ocurra eso, voy a diferenciar
entre corchetes esta palabra sick. ¿Ya? Sick. Entonces la palabra con error o al lado de la palabra con error pongo en corchetes esta palabra sick. ¿Ya? Esto significa, está en latín, que el error es de la fuente original y no de nosotros al momento de copiar. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Renzo, ¿tienes pregunta? No, listo. Ok. Entonces, eso cuando hay error ortográfico en la fuente original. Simplemente sí. ¿Qué significa sí? El error es de la fuente original. Debe estar en inglés, ¿no? Latín. Ah, en latín. Ah, ya. Está bien, Lizy. Sí, Muchas gracias. muy bien. Fuentes que tienen más de dos autores. Antes era bien complejo. Les voy a graficar cómo era la sexta, ¿ya? Entonces, era un autor en todas las citas, ¿ya? Ahora, si tenía de 2 a 5 autores, en la primera cita, la primera, todos, ¿ya? Todos. A partir de la segunda cita, solamente al primero, así era, ¿ya? Si la fuente tenía 6 autores o más, desde la primera solamente al primero. Primera cita solamente al primer autor, seguido de esta frase et al. ¿Ya? Ahora, la séptima, en este caso ahora, si el autor tiene 1 hasta 2 autores, en todas las citas a todos, ¿ya? Todos, a todos. Si la fuente tiene de más o mayor a 3, desde la primera cita solo al primero, solo al primer autor. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Seguido de esta frase et al. Esto significa y otros, igual en latín. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Y con más de 3 autores. Solamente al primer autor, seguido de la frase De la et palabra al. et al. ¿Ya? Ya sea cita textual o cita parafraseada, en cualquiera. ¿Ya? En cualquiera va esta forma. Esto vamos a graficar un poco para que se entienda mejor, ¿ya? ¿Están viendo documento Word? Sí, se ve perfecto. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? A ver, déjenme ver un segundo. Están llamando.
Ya, ahora sí. Una cita, ¿ya? Entonces, digamos que empieza aquí la cita, comillas, ¿no? Puede ser también narrativa, no hay problema. Termina aquí. Voy a hacer parentética, ¿ya? Entonces, dos autores, ¿no? Y inglesa, digamos, Quispe. 2020, página 56. ¿Qué significa esto? Que la fuente son dos fuentes o una sola fuente. Una sola fuente con dos autores. Muy bien, excelente. Es exactamente eso, ¿ya? Una cita textual no se puede hacer a la vez varias, no se puede mencionar a la vez varios autores, ¿no ve? ¿Ya? Porque es textual. Ahora vamos a hacer cuando tiene más de tres autores, ¿ya? Entonces digamos que esto termina aquí, digamos otro párrafo, ¿no? Empieza nuevamente la cita. ¿Sí? Digamos hasta ahí, cierro, pongo, digamos que tiene 10 autores, ¿no? Primer apellido, o dice, es decir, el apellido del primer autor, en cursiva et al, punto, coma, año, coma, página, digamos que es 45. Eso es. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, solamente mencionamos al primer autor, seguido de esta frase et al en cursiva, en punto termina por si acaso, ¿ya? Entonces está en punto y aquí la coma normal, no hay que omitir, ¿ya? El año, coma, página, punto, ahí está el número. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? Licen, tengo una pregunta. Ayer, no sé si se acuerdan, nos dijo que nos iba a explicar hoy sobre cómo citar, digamos, si es que la información ha sido sacada de una página web o algo así. En ese caso, ¿cómo se podría citar Ya, el ahorita nombre? vamos a llegar. Ahora vamos a llegar a eso, ¿ya? Ya, de esta parte, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguno? Se comprende, Lice. Bien, hagamos cita, lo mismo, pero parentética. Voy a poner esto, ¿ya? Según Pairumani et al. La de arriba es parentética. Vamos a hacer la narrativa. ¿Correcto? Ya, ahí está, digamos que es hasta ahí. ¿Qué falta? Página. Página, digamos 45. Ya está. Ahí está. ¿Está claro? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo, solamente que esto es narrativa. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ¿no? Ya, bien. Ahí está el ejemplo también. Ya. El OPSIT, el IBID, IBIDEM, los pies de página, ¿no? ¿Cómo se hace, por ejemplo, en Vancouver, no? Siempre me confundí. Y ahora, ¿eso cuándo utilizo, no?
A esto se hacen referencia, mira. ¿Ve? Esto se llama pie de página, ¿sí? Entonces, en otras fuentes, esto sirve, el pie de página sirve para citar, para dar a conocer la fuente. En APA solamente se utiliza para aclarar conceptos, para ampliar información. ¿Se entiende? Vale decir, digamos, esto es un término que no se conoce, no es familiar, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo voy a poner ahí mi pie de página, ¿no? Y aquí diré, ¿no? Haces referencia, no sé, pues, ¿no? Redactaré ahí la descripción o ampliaré información. A eso o para eso sirve el pie de página en APA. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy haciendo, ¿no? Aquí voy a hacer otra cita en el mismo párrafo. Y al mismo señor, ¿no? Al mismo señor, a la misma fuente, Pairumani, ¿no? Entonces, en otras fuentes se pone el opsit, ¿no? Significa que estoy citando a este mismo autor. En APA no existe. Si tengo que volver a citar a este mismo autor, lo tengo que hacer. Digamos esto que es, digamos, de la página 12. Entonces, ¿estoy volviendo a citar? Sí. ¿Con todos los datos? Sí. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí todos? Sí, Lice. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Se entiende o no se entiende? El silencio otorga, ¿no? Bien, entonces, eso a tomar en cuenta. Cita de fuentes secundarias. Aquí les voy a explicar también. Digamos que esto, a partir de aquí, digamos, es mi trabajo. Esto, digamos, es un libro, ¿ya? Estoy leyendo este libro, ¿no? Y justo quiero citar este texto, ¿ya? A ver, solo hagamos con un autor. Aquí voy a hacer con un autor. Esto voy a eliminar, ¿ya? Luego, cuando ya hacen cracks, van a hacer con 2 autores. Este libro, digamos que es de... A ver, me voy a inventar. Mamani José, ¿ya? Mamani José. Es del año 2000. Voy a poner, ¿ya? José Mamani Quispe, digamos, se llama el autor, ¿ya? Es del año 2020, 2021, digamos. Y el título se llama, ya está ahí, digamos. Yo estoy leyendo este libro, ¿ya? Este libro. Y en este libro estoy leyendo y justo encuentro esta frase, este texto, y quiero citar, ¿ya? Y este José lo cita a Pairumani, ¿ya? Entonces ahí tengo 2 opciones, ¿ya? La primera es Pairumani 2020, página 56. Me voy a bibliografía, a referencias, y busco qué libro de Pairumani es, ¿no? Digamos que es Manual APA, ¿ya? Entonces tengo la opción de buscar, ¿no? Googleo dónde puedo encontrar ese libro, ¿no? Y me dice que puedo encontrar solamente en versión digital y cuesta $300. No voy a comprar por $300 por esta frase. Entonces, yo utilizo nomás la cita que ha hecho este señor José. Entonces, esto se convierte en una cita secundaria. ¿Me dejo entender? Entonces, voy a copiar tal como está. Ahora, esto es mi trabajo voy a poner, ¿ya? Para que se entienda mejor. Entonces, estoy redactando, ¿no?
Estoy redactando mi trabajo. Ahí voy a hacer la cita. Pero esta cita no estoy pues consultando aquí a Pairumani, sino estoy consultando el libro de José Mamani, ¿no ve? José Mamani es José Mamani Quispe, del año 2021. Y este texto, digamos, está en la página, todo esto, digamos, está en la página 105, ¿ya? Esa es la página del libro, del cual estoy sacando. Entonces yo pongo Pairumani 2020, página 56, citado en Mamani, 2021, página 105, ¿es, no? 105. Digamos que aquí continúa el texto. ¿Se ha entendido? Ok, Omar, muy bien. ¿El resto ha entendido? Ya, todavía no estamos llegando a preguntas a lo que estamos avanzando, ¿yo? Aquí cuando terminemos y les voy a preguntar qué más y ahí me van a hacer recuerdo, ¿ya? Es diferente, ¿ya, Henry? Lo que acabo de mencionar, ¿se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Pamela, ¿se entiende? Bueno, voy a suponer igual que sí, se entiende. Licenciado, buenas noches. Disculpe, es que mi micrófono no está muy bien. Estoy queriendo arreglar mi auricular. Licenciado, bueno, entré un poquito tarde por la cuestión de mi computadora. No sé si por favor podría repetir. No puedo, bueno, mi audífono está mal, estoy arreglándolo. Disculpe, licenciado, sí No, le estoy no se atendiendo. preocupe. Ya. Por favor. Entonces, esto es cita secundaria. Es cuando nosotros consultamos una fuente y esa fuente a la vez lo cita a otro autor y no tenemos opción a encontrar esa fuente. Entonces, lo citamos nomás de la cita, ¿no? Entonces, este texto lo he sacado del libro de, aquí voy a poner, ¿ya? Esta es la cita. Este texto originalmente le corresponde a Pairumani 2020, página 56. Dicen, disculpe, no se ¿Sí? está viendo su pantalla de Word. Ya, perdón. Entonces, este texto es la cita y le corresponde a Pairumani 2020. Pero yo no estoy viendo el libro o no estoy revisando el libro de Pairumani, sino estoy revisando el libro de Mamani. Entonces hago diferencia con esta frase que dice citado en. Citado en. Entonces ahora lo coloco a este señor al cual le estoy leyendo o del texto de este señor del cual he obtenido. ¿Ya? Entonces, esta es el diferenciador, citado en. Ahora, en bibliografía, en referencias, solamente va a ir este señor, el Mamani, porque no estoy consultando al Pairumani, sino solamente a Mamani. ¿Ya? Entonces, en referencias, solamente él y no este otro señor. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ok, supongo que sí. Ahí están los ejemplos.
fuentes sin nombre del autor, ¿ya? Cuando nos encontramos con fuentes que no tienen autor, los reemplazamos por el título, ¿ya? El título. Vale decir, como en este ejemplo, ¿no? A ver, vamos a trabajar igual con Word, para que se entienda, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer una cita, ¿no? ¿Ya? Ahí empieza mi cita. Termina ahí. Y tengo que colocar autor. Y busco, digamos, una página web no tiene autor. La mayoría, ¿no? Entonces no tiene autor. Entonces reemplazo por el título. ¿Ya? El título completo voy a colocar. Luego el año. Luego el número de página, digamos 45. Continúa la cita. Entonces aquí el título. Ahora el título puede ser largo, corto, completo. ¿Sí? Manual de investigación científica para no investigadores. Digamos, es el título, ¿ya? Me estoy inventando. Una vez así puse y me dijeron, véndame ese libro, por favor, ¿no? Me estoy inventando este título, ¿ya? Entonces, digamos que este es el título de la fuente que estoy consultando. Entonces, van a colocar tal cual, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazamos al apellido del autor con el título, cuando la fuente consultada no tiene autor. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya. Texto sin fecha, es decir, fuente sin fecha. Algunas veces la fuente que consultamos no tiene año, buscas en todo lado y no encuentras, ¿ya? Entonces hemos dicho el primer día, o es decir, ayer, esta es la abreviación, ¿ya? S.F. ¿Ya? Luego la comita, normal, ¿ya? Esto significa sin fecha, ¿ya? Sin fecha. Entonces, no hay que omitir nada, sino hay que colocar de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces sin fecha, ya sea en cita textual, cita parafraseada, en cualquier forma de las citas, colocamos cuando no tiene el año. Bien. Si no hay preguntas, seguimos entonces. Texto sin número de página. Ahora sí, aquí me voy a ir al Word para que se entienda mejor. Y esto es lo que me preguntaba alguien hace un momento, ¿no? No recuerdo quién me preguntó. Entonces, ¿cuándo no tiene número de página? Por ejemplo, un blog, un post de Facebook, un video, un audio, no tiene número de página, ¿no ve? ¿O tiene número de página? No, ¿no ve? ¿O tiene? ¿Un video tiene número de página? ¿Sí o no? No, licenciado. No. Entonces, de la misma forma, digamos, empiezo con cita. ¿Ya? Digamos que termina ahí. El mismo formato, ¿no? Apellido, año. Ahora aquí no tengo número de página, entonces lo voy a dejar nomás ahí, ¿no? Pero cita textual tiene que tener número de página. Entonces, si es que se puede contar los párrafos, coloco párrafo. Digamos párrafo 3. ¿Se entendió? Si no tiene número de página, y si es, por ejemplo, un post, un blog, una página web, se puede contar, ¿no ve? Entonces colocamos número de párrafo, lo contamos de forma manual, ¿no?
Entonces, digamos que esta es una página web, ¿ya? Entonces, esto es párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, párrafo 5, párrafo 6. ¿Me dejo entender? Van a contar manualmente los párrafos. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Pero hay algo. Vamos a suponer que es un PDF, ¿ya? Y no tiene número de página. Y tiene 1500 páginas, estoy exagerando, ¿ya? Y justo yo quiero hacer una cita de la página 1499, ¿ya? Entonces he empezado a contar, ¿no? Párrafo 1, párrafo 2, ¿no? Párrafo 100.001, párrafo 100.002, o sea, no hay que colocar así, ¿no? Entonces no van a colocar así, párrafo 1234, así, no. Solamente hasta donde se puede manejar, digamos, hasta párrafo 8, hasta párrafo 10 tal vez, ¿ya? Ahora, cuando son demasiado largos, aquí APA te da la opción, lo siguiente, te dice, aquí puedes colocar sección. Sección puede ser capítulo, puede ser algún subtítulo. Entonces yo voy a colocar sección salud pública. Párrafo 4. Entonces estoy diciendo, es un capítulo, es un subtítulo que habla de salud pública. Esto, salud pública, ese es el capítulo o es el subtítulo principal. De ahí cuento 4 párrafos, ahí está la cita. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Franklin, ¿se entiende? Sí, se entiende, Lick. Muy bien, muy bien. Ahora, en caso que, digamos, ¿no? Supongamos, ese mismo, digamos, está separado, digamos, solamente por 2 capítulos, ¿ya? El capítulo 1 inicia, digamos, en la página 1 y el capítulo 2 inicia en la página 571. Entonces, de ahí tengo que contar, igual, son muchos párrafos. Entonces, ahí solamente dejo de esta forma. Cuando no se puede contar, así. Pairumani 2010, sección salud pública. Esa es la tercera forma de colocar. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Bien, ahora sí nos vamos a videos. Los videos por lo general no tienen número de página, no tienen número de párrafo, ¿no ve? Tienen números de escena, ¿no? Pero cuando vemos un video no dice pues escena 1, escena 2, no dice pues así, ¿no? Por corrido, ¿no? Entonces ahí se coloca marcador de tiempo. Entonces ahorita mientras carga en YouTube. Está cargando YouTube. Entonces mientras desarrollamos aquí la cita, ¿ya? Están viendo el documento Word, ¿verdad? Sí, Lice. Bien, entonces digamos inicia con la cita. ¿Ya? Entonces estamos haciendo la cita, esto es del video, digamos que es un audiolibro, ¿ya? O un video. Y tienen, ahora aquí vamos a dejar. Vamos a irnos a YouTube. Ahí está. A ver, vamos a cambiar de canal. Administro varios canales. Y aquí tengo algunos videos que nos pueden servir como ejemplo.
A ver, vamos a ver. Todos los videos tienen un tiempo de duración, ¿ya? Ahora vamos a abrir dos videos, ¿ya? Uno que tenga, esto tiene 5 minutos, este video corto, vamos a abrir uno. Y otro que sea más de 1 hora. Ahí está. Ya tengo dos videos, ¿ya? Entonces nos vamos a este primero. ¿Están viendo, verdad? Está cargando, ¿sí? ¿Están viendo? Ya. Entonces, los videos tienen marcador de tiempo. ¿Ya? Marcador de tiempo. Esto es el marcador de tiempo. ¿Logran ver lo que he marcado? Sí. Esto es la duración total del video. El video dura 5 minutos y 10 segundos. Esto muestra el inicio del video. Supongamos, voy a adelantar aquí. En este punto me voy a ubicar. A partir de lo que dice en este segundo 23, voy a empezar a transcribir. Entonces, coloco marcador de tiempo. El inicio. Entonces me voy a Word. Me voy a Word. Ahorita vamos a llenar estos datos. Digamos que es 2010. Entonces aquí voy a colocar. ¿Cuánto era? 0,23, ¿no ve? Entonces esto es el marcador de tiempo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no se entiende? Le hice una consulta en el nombre del video. Se tendría que poner, digamos, técnicas de concentración, ¿no? Digamos, ¿no? Si fuera, digamos, el nombre del video. No, autor. Autor del video. Claro. Hemos dicho, ¿cuándo reemplazamos por el título? Cuando no hay autor. No hay autor. Todos los videos tienen autor. Ahí está el Ya. autor. Ah, ya. Muy amable. Ahí está la fecha. Ya. ¿Ya? Entonces, el autor es Seamos Millonarios, 2021. En bibliografía se coloca así, fecha completa, pero en citas solamente el año. ¿Ya? Entonces, volvamos ahora al Word. Entonces, esto es así. Ahí está el autor, Seamos Millonarios, 2021, y justo la cita, este texto que he transcrito aquí, empieza en el segundo 23. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, así sería 4 minutos 33 segundos. Así sería 6 minutos. Así sería 20 minutos 23 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es hora? Entonces, aumentamos por delante, ¿no? Digamos 1 hora, 20 minutos, 23 segundos. Aquí no es necesario aumentar el 0. Ya ahorita los vemos. No así, sino directamente en el número. Solamente aquí van a aumentar. Digamos, hace un momento era así, ¿no? Así. 4 minutos. Entonces, cuando ya lleva hora, aumentamos 0 por delante. ¿Ya? Hasta el 9, ¿no? Luego el 10 normal, ¿no ven? Solamente del 1 al 9 va a suceder eso. Y aquí aumentamos, digamos, 2 horas, 4 minutos, 23 segundos. Entonces, esto es el
marcador de tiempo. ¿Ya? Ahora veamos el otro video solamente para demostrarles aquello, ¿no? Esto es el video largo. ¿Logran ver? 2 horas, 37 minutos, 55 segundos dura este video. En este momento está en 3 segundos, 0, 0, 3. Ahora si me voy aquí, está en 24 minutos, 56 segundos. Si me voy aquí, 1 hora, 35 segundos. Si me voy aquí, 1 hora, a ver, voy a bajar aquí. Un poquito más voy a bajar. ¿Lograron ver? 1 hora, 8 minutos, 08, 46 segundos. Y el autor de esto es Otras Voces en Educación. El año, esto está en directo, en vivo, está en este momento, 2021. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Dice, se pone el inicio de donde, bueno, me ha aparecido escrito, ¿no? La cita. Simplemente el inicio. Pero Correcto. digamos hasta el 1 hora y 16, digamos, hasta ahí nomás es lo más importante que he anotado. Ya no se pone, digamos, hasta dónde. No, es igualito que la cita que hemos hecho. Ya, Por ejemplo, listo. ¿no? Hemos hecho la cita, digamos, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cita he hecho de esto, ¿ya? Pero solamente anoto el número de página, no anoto, digamos, número de página, párrafo 1. No pongo, no especifico, ¿me dejo entender? Y es Sí, el sí. mismo caso aquí. Ujú. Solamente coloco el inicio, no el final. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Perdón, había una observación en el video. Ya puede ponerlo en el video, disculpe. Ahí dice, me explicaba, ¿no? El nombre del autor ahí abajito, pero aquí hay dos nombres, Tere Garduño y Mercedes Boada. No serán los autores de este video. Ah, ya, algo que no he explicado. Autor se considera de un video en línea a la persona o la empresa o el autor corporativo que ha subido a la línea. Por ejemplo, hay un video de los Carcas, ¿no? No han subido los Carcas, lo ha subido un fulano, un tal Pairumani. Entonces, el autor es el Pairumani. ¿Me dejo entender? Sí, Lice, excelente. ¿Ya? Y esto se constituye en el título. Y el título vamos a necesitar para referencias. Entonces ya tenemos así. Esto es el título. Está bien, ¿Ya? gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿no? Muy bien. Entonces ya sabemos si número de página, marcador de tiempo o número de párrafo. Citas con autores del mismo apellido. Esto lo voy a hacer en Word también. Esto lo van a tener, entonces. Mejor les explico en Word. Permítanme, les comparto ahora en el documento. ¿Logran ver? Me dicen. Compartir. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Lice. Ya, bien. Les voy a poner aquí 2 citas, ¿ya? Ustedes me van a decir si está bien, está mal. Voy a hacer citas así cortitas para que se ubiquen, ¿ya? Ahí es una cita y el autor es Pairumani, como siempre, 2000, me bloqueó. 2020, página 34. Digamos que termina ahí. Otra cita. Otra cita que termina ahí. Y también coloco apellido. La pregunta, ¿es el mismo autor, sí o no?
importante que participen, ¿sí? A ver, Karen dice que sí. ¿Quién dice que no? Omar, aparentemente sí, ¿no? No hay duda, ¿no? Pairumani, Pairumani, 2020, 2020. Si yo fuera el lector, diría, es el mismo autor. Pero si yo soy escritor y digo, no, esto es Pairumani Román y esto es Pairumani Julián, este es su hermano. Yo no tengo la opción de indicar eso al lector. Entonces, en algunas circunstancias, yo puedo tener autores con el mismo apellido, incluso así como esto, del mismo año. Entonces, en esas circunstancias, se coloca inicial del nombre. Entonces, voy a colocar apellido, coma, digamos, esto es Román, inicial del nombre. Y aquí coloco, digamos, se llama Marcelo, ¿ya? Inicial del nombre. ¿Me dejo entender? Ahora pueden decir que es el mismo autor, ¿sí o no? Ahora, Ya no, ¿no ve? ¿O sí? ¿O pueden seguir diciendo que es el mismo autor? ¿Qué dices, Omar? Ya no, ¿no ve? Entonces lo diferenciamos que son autores diferentes. Ahora les pongo otra misma situación, ¿ya? Otra situación. La misma pregunta, ¿es el mismo autor? La respuesta es sí, ¿no ven? Porque es el mismo. Pero, ¿cuál puede ser otra situación? Este señor Pairumani ha escrito 2 libros el mismo año. Y yo lo estoy citando los 2 libros. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Ah, yo pongo Pairumani 2020 A, Pairumani 2020 B. Ahora, ¿pueden decir que es el mismo libro? ¿Sí o no? Ya no, ¿no ve? Pero esto es en el caso de que sea el mismo autor y 2 o varios libros del mismo año. Pero si fuera, por ejemplo, esto así, 2019, no es necesario colocar esto, ¿no ve? No es necesario. Entonces, claramente esto es otro y esto es otro del mismo autor. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? está bien, dice. Bien. Eso respecto al tema de los autores. ¿Ya? Con el mismo apellido. Ahora sí, aquí terminamos, pero alguien estaba preguntando, ¿qué era? ¿Alguien me hace recuerdo? ¿Sobre qué era? Y hemos dicho al final. ¿Alguien me hace recuerdo de qué era? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras recuerdo? ¿Nadie?
Ya. Un detalle más, 2 detalles más, que no está aquí, pero que es importante que sepan, ¿ya? Todo lo que hemos visto hasta ahora puede ser como fuente libros, revista, periódico, página web, video, audio, todo es igual, el mismo formato. ¿Ya? Todo. Ahora hay algunas fuentes, ¿ya? A esto se llama comunicación personal. Voy a escribir. ¿Qué es comunicación personal? Puede ser, por ejemplo, apuntes de clase. Puede ser notas. Pueden ser cartas. Pueden ser email. Puede ser un mensaje WhatsApp. Puede ser un SMS en celular. Puede ser, no sé, pues una carta, ya hemos dicho, ¿no? Todo eso, aquí voy a colocar en resumen, todo aquello que no está disponible para la consulta del lector. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo citar mi email, yo pongo en referencia email, pero el lector va a poder abrir y leer mi email, ¿sí o no? No. Mi apunte de clase, yo puedo citar, pero el lector no va a venir a mi casa y ver mi apunte. No está disponible para el público. Todo aquel material que no está disponible para el público se considera como comunicación personal. ¿Queda claro? Pueden ser informes, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Es interno, no sale afuera. Entonces, es comunicación personal. Entonces, cuando se hace una cita, yo puedo citar, ¿no? Me ha llegado un correo espectacular, va exactamente lo que yo estaba buscando. Entonces, yo lo puedo citar. ¿Sí? Lo puedo citar. Entonces, coloco, ¿no? Inicial del nombre. Apellido. ¿Sí? Inicial del nombre. Apellido. Coma. Y pongo comunicación personal. Y coloco la fecha completa. Digamos, 17 de junio de 2021. Hoy día, digamos, que he hecho mi apunte y lo estoy citando. Esto puede ser de forma parafraseada o de forma textual. ¿Ya? Digamos que es textual. O es la misma forma, exactamente lo mismo si parafraseo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, dicen, pero a ver, hay algo, disculpe, por ejemplo, a veces hay informaciones en Twitter, en Facebook, ¿no? Y queremos citarlo, ¿cómo lo podríamos hacer? Entra en el mismo anterior formato. Ya, de la página web que decía, ¿no? Claro, ese es Ya, exactamente lo mismo. ya. Otro punto importante he visto en un proyecto, ¿no? Que decía testeado en Wikipedia. Wikipedia es el mismo formato que hemos visto. En la web. Por eso, Wikipedia, digamos, ¿no? No entraría aquí porque es público. Claro, Wikipedia claro. entra aquí. Entonces, ¿cómo hago Wikipedia? Exactamente lo mismo. Wikipedia no tiene autor, entonces el título. No tiene número de año, entonces sin fecha. No tiene número de página, entonces coloco el párrafo. Eso es Wikipedia. Está bien, dice, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Dónde se fue mi ejemplo? Aquí está. ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces ya saben cómo se hace comunicación personal. ¿Ya? Ahora, otro.
Ah, ya me acordé. Es lo que me preguntaba. De entrevistas, de participantes, ¿no ven? Digamos, yo he ido a hacer encuestas o entrevistas. Entrevistas. Existen 3 tipos de entrevistas, ¿ya? Entonces voy a poner entrevistas, 3 tipos, ¿ya? 3 tipos. Ya, entonces hay 3 tipos, ¿no? 3 tipos. Vamos a mencionar a los 3 tipos, ¿ya? La primera forma tiene que ver con entrevistas publicadas, ¿ya? Digamos, han hecho una entrevista, digamos, John Arandi ha hecho una entrevista, ya lo publicó en su página de Facebook, en su canal de YouTube. Entonces, entra al mismo rango del anterior, del primero que hemos aprendido, ¿ya? Entonces, digamos, está en el periódico, entonces citamos al periódico, ¿no ve? Ya sabemos, igualito que lo que hemos aprendido. La segunda forma se llama entrevista personal. Entrevista personal. La entrevista personal es cuando yo pregunto a alguien así de forma casual, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo una conversación, ¿no? Estoy yendo a mi trabajo y me encuentro con alguien, ¿no? Y me encuentro de forma casual y le pregunto ciertas cosas. No estoy utilizando ningún instrumento. Entonces esto entra en el rango de comunicación personal. Entonces esto es comunicación personal. Ahora hay un tercero. Esto se llama participante de investigación. Esto es la entrevista que realizo mediante un cuestionario. Esto es preparada. Para esto determino una muestra. ¿Me dejo entender? Entonces, en este apartado se hace de 2 formas, ¿ya? Hay un aspecto que hay que considerar, son éticas. No sé, el nombre correcto. Ya sé. Se llaman acuerdos éticos. Entonces hay que considerar lo que son los acuerdos éticos. ¿Qué es el acuerdo ético? Tú cuando haces la entrevista dices, ¿no? La entrevista, la información que se nos proporciona se va a manejar de forma anónima. Entonces le estás comprometiendo de que tú nunca vas a develar el nombre de la persona al cual estás entrevistando. ¿No ve? Si le has dicho eso y resulta que publica su nombre, no estás cumpliendo este tema del acuerdo ético. Si crees que va a ser necesario publicar sus datos, tienes que preguntarle, tienes en lo posible hacer firmar. Estoy de acuerdo que publiquen mis datos personales. ¿Me dejo entender? Entonces, en este caso se dan 2 situaciones. Uno, con datos personales y otro, identidad oculta o oscura también lo dicen. ¿Ya? Con datos personales. ¿Cómo se hace con datos personales? Cuando tenemos la autorización del participante, ¿no? Entonces hago de esta forma, ¿no? ¿No? Voy a citar Román, ese es el nombre. Van a colocar el nombre, Román, y tiene que estar en comillas, ¿ya? En comillas. Ponen paréntesis y colocan, digamos,
docente universitario de 33 años que vive en la ciudad de La Paz. Aquí en paréntesis tiene que especificar quién es Román. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y recién después de especificar, dice, ¿no? Puedo decir, ¿no? Indica que, ¿no? Y lo cito textualmente. Si lo parafraseo, no es necesario colocar, solamente en citas textuales. Esa es la primera forma cuando tengo la autorización del participante. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Lice. Ya. Eso cuando tenemos identidad oculta. O perdón, autorización de la persona. Ahora, la identidad oculta se trabaja de la siguiente forma. No tenemos que mencionar de ninguna manera sus datos, ¿no? Entonces yo digo, uno de los participantes es docente universitario de la ciudad de La Paz. La Paz, quien indica que, listo. Entonces, de la misma forma estoy indicando quién es el participante. Claro, ¿cuántos habrá docentes universitarios aquí en la ciudad de La Paz? ¿No ve? Identidad oculta. Así se trabaja el tema de las entrevistas, en este caso, participante. ¿Alguna pregunta? Ahí termina las citas textuales parafraseadas. ¿No? ¿Ninguno? Ok, al parecer nada, ¿no? Penúltimo, tablas y figuras. En la primera no va la fecha. ¿A cuál haces referencia? ¿A Karen? ¿Me puedes explicar? Karen. Ah, ya. En la entrevista. A ver, la entrevista estoy haciendo yo. Y lo estoy publicando por primera vez en este texto. Entonces la fecha es la publicación de este texto. Yo no me puedo citar en el mismo trabajo, ¿me dejo entender? Mi trabajo en el mismo trabajo. Entonces no se coloca el año, solamente esos datos. ¿Ya? ¿Se entendió, Karen? Tablas y figuras. En APA solamente se consideran tablas y figuras. No existe imágenes, no existe gráficos, no existe diagramas, flujogramas, no existen.
¿Solo son tablas o son figuras? Son tablas cuando está conformado por filas y columnas. Y figuras cuando son imágenes, diagramas, flujogramas. Todo eso entra en figuras. ¿Ya? Empezamos por las tablas. Ya sabemos, la tabla es una representación visual, ¿no? En el cual puede estar conformado por números y letras. La tabla está conformado por estos 5 elementos. El número de la tabla, el título, el encabezado de cada columna, el cuerpo y las notas al final, en caso de ser necesario. Para que se entienda, vamos a ver el ejemplo. Y anótense muy bien. Número va de esta forma. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, así de forma correlativa, en negrita. Así como está. Después, no es aquí 2 puntos y no. Abajo, el título de la tabla. En cursiva, no se coloca negrita. Ya son un elemento, 2 elementos, eran 5 elementos, ¿no ven? Luego, el encabezado. Cada columna tiene su encabezado. Ahí está. Esto es el elemento number 3. El cuerpo. El cuerpo puede ser números, pueden ser letras, ¿no? El cuerpo. El cuarto elemento. Finalmente, la nota en cursiva y termina en punto. Esta nota solamente sirve para describir de forma breve o aclarar algunos aspectos de la tabla, ¿ya? La interpretación de la tabla en el párrafo anterior. Aquí esto solamente es para aclarar ciertos aspectos que son necesarios. Digamos, es necesario, no sé, hay una abreviatura, digamos, que no se entiende. Entonces aquí describimos. Ahora, en caso de que la tabla sea obtenida de otra fuente, aquí colocamos, ¿no? Como si fuera una cita narrativa. Fuente, Pairumani 2020. Digamos que es. Punto. En caso de que la tabla lo hayamos elaborado nosotros, no es necesario colocar nada. En caso de que no sea necesario colocar ninguna nota, lo eliminamos. ¿Ya? Hay algunos que dicen, van a colocar fuente, elaboración propia. No existe eso en APA. ¿Ya? Es como si dijera, ¿no? Y eso ya me pasó varias veces, ¿no? Entonces están haciendo, siempre enseño APA, siempre doy clases de metodología en la universidad. Entonces, ¿no? Esa es mi redacción, ¿ya? Y esto, digamos que he citado, ¿no? Digamos, este es de Pairumani, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto aquí, algunos chicos, ¿no? Creo que me han entendido mal y una vez me han presentado varios así, ¿no? Entonces, fuente, elaboración propia. Es lo más absurdo que puedes hacer, ¿no ve? Si no está citado, se supone que es tuyo. Lo mismo pasa en una tabla. Si no está citado, se supone que es tuyo. Se supone que lo has elaborado. Ahora, con eso no quiero decirles que se vayan a pelear en sus instituciones, ¿ya? Algunos ya se han ido a pelear, ¿no? Si alguien está haciendo su tesis y dice, no, yo he aprendido de que no es necesario, no así como en esto, ¿no? Y ahí se enojan los docentes, los tribunales, el tutor se enoja. Entonces, si les dice ellos que pongan fuente de elaboración propia, pongan, pero ustedes ya saben que no se debe colocar. ¿Alguna pregunta de tablas? ¿Ninguno? Bien. Otro elemento.
Nosotros tabla conocemos así. Así conocemos tabla, ¿no ven? En APA no existe esto. El formato es lo que les acabo de mostrar. Esto y no esto. ¿Queda claro? Entonces, solamente necesitamos las líneas superior, la división del encabezado con el cuerpo y la parte final. Pero en algunas circunstancias, esta última columna, este último, puede ser total, la sumatoria. Ah, en ese caso sí necesitamos la separación. Solo si, cuando esto es la sumatoria, el total, todo eso, colocamos esta división de la línea. Aquí Si sin no número. es, no colocamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Bien, eso es tabla. Aquí tienen el ejemplo, esto es del manual oficial del APA. ¿Ya? Entonces ahí están todos los elementos. Figura. Hemos dicho gráficos, diagramas, flujogramas, tortas, barras, todo entra en figura. ¿Cuáles son las partes? Número, título, imagen, leyenda y nota. La leyenda puede ir como no puede ir. Ahora, en un momento vamos a decir. Nota, ya hemos dicho, igualito que en la tabla, puede ir como no puede ir. Veamos, es exactamente igual que la tabla. Número, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, en negrita, ya saben. Título en cursiva, ¿no? Ahí está. La imagen, ahí está la imagen. En este caso es un gráfico. Esto es la leyenda. Entonces, digamos, esto es año 1, año 2020, digamos. ¿Ve? Esto es el año 2021. Esto es la proyección para el año 2022. ¿Ve? Entonces, ahí está. Entonces, la leyenda. Digamos, un mapa, ¿no? Entonces, un mapa tiene, ¿no? Entonces, línea azul es ríos, línea negra es, digamos, caminos asfaltados, ¿no ve? Eso es leyenda. Ahora, una foto, digamos, ¿no? Una casita, un árbol. ¿Eso tiene leyenda, sí o no? Una foto, una imagen. No, ¿no ve? O alguna vez han visto una foto, a no ser que sea algún foto técnico. Pero no, entonces en ese caso no va la leyenda. La nota sabemos que es para aclarar algunas cosas. O si esto hemos obtenido alguna fuente, igualito que en tabla, colocamos fuente, dos puntos, apellido, año. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien, entonces con eso terminamos tabla. Ahí está el ejemplo del manual de APA también. Ahí está el número, título, la imagen. En este caso son gráficos, barras. Ahí está la leyenda. ¿Ya? Bien. Ahora sí, por último, nos toca ver referencias.
¿Se ve la presentación? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Me Sí, confirman? licenciado. Gracias. En APA se dice referencia o referencia bibliográfica o referencias bibliográficas. Hacemos la diferencia. ¿Por qué? Vámonos directamente a la referencia. Ahí está. Referencia es el enlistado de todos los trabajos citados. Bibliografía de todos los trabajos citados y consultados. Ejemplo, estoy haciendo mi tesis y he buscado información bibliográfica y he encontrado 100, ¿ya? Entre libros, revistas, páginas web, total 100, PDFs, todo, 100. De estos 100, en mi tesis lo he citado textual y parafraseado 40, ¿ya? Los otros 60, estos 60, solo los he leído, ¿ya? Los he leído, los he consultado, pero no he citado nada. Estos son los citados. Entonces, en APA solamente tengo que enlistar estos 40. Eso es referencia. Mientras que bibliografía, tengo que enlistar los 100. 60 más 40, los 100. Esto es bibliografía. ¿Se entiende la diferencia? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Ya, ¿puedes repetir? Ok. Hemos dicho, para mi tesis he encontrado 100 fuentes bibliográficas. Fuentes bibliográficas hemos dicho todo. Puede ser video, libros, revista, página web, tweet, post de Facebook, Instagram, lo que sea. Todo eso es fuente bibliográfica. Los he leído los 100, todo, pero de estos 100, solamente 40 los he citado de forma textual y de forma parafraseada. Ya, algunos textual, algunos parafraseada y textual, así, ¿ya? Entonces, en referencias solamente se enlista los trabajos citados, mientras que bibliografía considera los trabajos citados y los trabajos consultados. En todo caso, 60 sería trabajo consultado. 40 más 60, 100. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Bien, entonces ya saben, por eso se utiliza en APA solamente los citados. Por eso se dice referencia o referencia bibliográfica. Ahora, otro detalle. En algunos estilos, no estilos, en algunos trabajos van a ver, ¿no? Dice webgrafía, cibergrafía, documentos consulta, así, separados por subtítulos. Eso no existe en APA. Todos entran en el mismo, ya sea libros, revista, artículo, video, lo que sea, todo en el mismo. Tiene un orden alfabético, ¿ya? Un orden alfabético. Ahí está. Los voy a explicar esto en el Word, ¿ya? De tal forma que no se les olvide para nada. ¿Logran ver el documento Word? ¿Sí? Ok, bien. Entonces me voy siempre al lugar donde quiero que aparezca, ¿no? Entonces yo quiero que aparezca aquí. Voy a colocar referencias o referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces lo voy a adornar un poco, ¿no? Negrita, centrado, mayúsculas, ya está. Entonces, ¿cómo empieza? Orden alfabético, ¿ya? Entonces ahora yo voy a hacer algunos ejemplos. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, año,
punto. Título principal, cursiva. Estoy inventando el título. Título. Editorial. Cuando es un libro físico, ahí está. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. El año entre paréntesis, punto. El título en cursiva, punto. El autor, o perdón, el editorial. Antes en la sexta era así. Así. Ahora se ha omitido el lugar. Ya no se coloca el lugar. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, dice. Bien. Ahora, algo importante. Esto es la estructura. Ahora falta el formato. Tiene el formato de sangría francesa. Entonces lo voy a colocar aquí donde dice párrafo. Colocan en la flechita el clic. Dice sangría. Aquí dice ninguno. Ustedes ponen sangría francesa. Y aceptar. Ahí está, ¿no? Pero está muy exagerado. No debería de ser así. Ah, ya. Ya está, ¿no? Entonces, solamente la primera línea empieza desde el margen izquierdo. A partir de la segunda, tercera, cuarta, tiene sangría. ¿Ya? Por si acaso no he dicho así negrillas, no he dicho ni siquiera mayúscula. ¿Ya? Así como está, así como ven. ¿Ya? Ahora a ver, este mismo vamos a hacer varios ejemplos, ¿ya? ¿Qué pasa si no tiene año? Entonces aquí colocamos S punto F. ¿No ve? ¿Recordaron ya? ¿No ve eso? ¿Qué pasa si no tiene autor? ¿Qué hago si no tiene autor? ¿Qué hago si no tiene autor? Título del libro. Simplemente. Entonces, aquí en vez del autor, coloco así. Ahora, hay algunos que tienen subtítulos, ¿no? Hay un título principal que está en letras grandes, luego ahí abajito con letras pequeñas, eso se llama subtítulo, ¿ya? Entonces coloco dos puntos y coloco aquí el subtítulo, ¿ya? Todo esto es el título. Dos puntos y esto es el subtítulo. ¿Me dejo entender, no ve? Sí, sí. Ahora hay otros libros que tienen número de edición, segunda, tercera, cuarta edición. Entonces aquí coloco en paréntesis, digamos, segunda edición. Termina el título antes del punto, aquí está el punto recién. Coloco número de edición. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Me dicen. Tiene que quedar todo claro, no pueden irse con dudas. ¿Está bien? ¿Se entiende?
¿Sí o no? Sí, Licen, se entiende. Ya. Ahora, libros digitales, ¿no? Digamos que es un PDF. Entonces, un PDF no tiene editorial, entonces colocamos, aunque te da la opción de que puedas colocar y aquí recién colocar la URL. Pero si no tiene algunos, por ejemplo, un PDF de la mayoría no tiene, ¿no? Entonces, aquí la URL completa. ¿Cómo es la URL completa? https dos puntos slash www.rincondelvago.com slash y ahí punto PDF. Así es, ¿no? Entonces tiene que ir así completo. Yo al hacer clic aquí, me tiene que mandar exactamente al PDF. ¿Ya? Al PDF. Ahora, en algunos casos tiene lo que es el DOI. ¿Ya? ¿Qué es el DOI? Es un código alfanumérico. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo que esto. Antes se colocaba doi, dos puntos y se colocaba, ¿no? Entonces aquí pongo doi.org slash, ¿no? Entonces como digo que es un código alfanumérico, más o menos es así, ¿no? Listo. Eso es cuando la fuente consultada tiene el número DOI, el código DOI. Ahora ya sabemos, cuando no tiene autor, ya reemplazamos. Cuando no tiene año, lo reemplazamos. Ahora, otra cosa, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, páginas web o el video, por ejemplo, que hemos visto hace un momento, tiene fecha, ¿no? Entonces es 4 de junio de 2021. Entonces tiene que completar de esta forma. ¿Ya? Así como está. Pero solamente le estoy diciendo aquí en bibliografía o en referencias. No en las citas. En las citas solamente va el año. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Ya, yo pienso que sí, ¿no? Entonces, hay algunos complementos, por ejemplo, hay algunas variaciones en videos, ¿no? Eso lo van a encontrar en el libro, ¿ya? Entonces, estudien el libro, ¿ya? Finalmente, como último paso, todo lo que hemos aprendido, ahora que somos cracks, vamos a automatizar, ¿ya? Para eso me voy a crear otro documento Word, les comparto ahora mismo. ¿Logran ver un documento Word en blanco? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, licenciado. Bien, muy bien. Entonces, ahora me voy a esta herramienta que dice referencias. ¿Logran ver? ¿Lograron ver? ¿Sí o no? ¿O no se ve? Sí, Muy bien, entonces me entro a referencias. Ahí está. Espero un momento. No quiere entrar. Me persigno un momento y ya está, ya entró. Estoy en la herramienta referencias. Ahora, aquí dice citas y bibliografía. Entonces, utilizo esta herramienta. ¿Logran ver lo que he marcado? Sí, ¿no ven? sí. Bien. Entonces, miren ahora, estén atentos. Luego van a estar viendo el video y van a estar anotando, ¿ya? Primer paso, escoger el estilo, ¿ya? Estilo. En este momento dice APA, pero puede que sus máquinas esté en otro estilo. Entonces, ustedes hacen clic y se aseguran de colocar APA, ¿no? Puede que esté en otro estilo. Aquí dice APA sexta edición. Es por el tema de Office, ¿no? Entonces, mi Office 2015 o 16, entonces de ustedes ya dice 2020, 21. Entonces,
Ahí ya debe estar con séptima. ¿Ya? No pasa nada. Entonces, APA. Segundo paso. Dice administrar fuentes. Hacen clic ahí y les abre una ventana. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿Logran ver? Entonces, en esta ventana, todo lo que aparece en este lado se enlaza con el documento. Esto es como una reserva de mis anteriores trabajos. Entonces, mira, esto me sirve para esto, mira. Digamos que este libro, esta fuente, también estoy utilizando para mi trabajo. Entonces, simplemente, mira, copiar y ya lo tengo. ¿A ver? Para eso me sirve. Entonces, digamos que no tengo nada. Entonces, me voy aquí, dice nuevo. ¿Ya? Nuevo. Hago clic y me abre otra ventana. ¿Logran ver la otra ventana? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Bien, entonces, primera acción aquí. Documento de sitio web, dice. Si hacen clic aquí, van a encontrar libros, sección de libro, artículos de revista, artículos, actas, informes, ¿no? Hay varios. Entonces, digamos que va a ser libro, ¿ya? Se ha achicado, ¿no? Las opciones. Autor, ya saben, apellido, coma, inicial del nombre. Si es autor corporativo, aquí. Título, digamos, me voy a inventar, ¿ya? Digamos que eso es mi título. Año, digamos que es 2021. Ciudad, ¿coloco sí o no? Ya no se pone. Ya, muy bien. Entonces hemos dicho que en la séptima se ha omitido, entonces dejamos en blanco. Editorial, amigos del libro. Listo, aceptar. Ya está aquí. ¿Lograron ver? Ya está. Otro más voy a insertar para no estar volviendo. Nuevo. Ahora digamos que es un PDF. Busco documento sitio web, ¿no? De la misma forma. Digamos que es autor corporativo. Entonces voy a poner Ministerio de Educación de Bolivia. Aquí el título. Año. Digamos mes, día. Digamos no tiene. Lo dejo en blanco. URL, ¿no? https www.minedu.bo. Así es, ¿no? .edu.bo, ¿no? Slash, digamos que es PDF, PDF. Listo. Aceptar. Simplemente lo cierro. Pueden incorporar cuantas deseen. O sea, no es uno y ya no se puede. Se puede modificar, lo que sea se puede hacer. Entonces, ahora empiezo a redactar, ¿no? Mi trabajo. Ahí está, empiezo a redactar mi trabajo, está en mi marco teórico. Y aquí voy a hacer la cita. Puede ser una cita parentética. Termina ahí la cita. Me voy, sigo en la misma herramienta, ¿no? Y aquí dice insertar cita. ¿Logran ver? ¿Logran ver? Sí, licenciado. Bien, entonces hago clic y aquí me sale Ministerio de Educación, Pairumani. Digamos que es de Pairumani. Hago clic, ahí está. ¿Está bien o algún dato me falta? La página. La página, porque es una cita textual. Entonces hago clic encima de esta cita, mira. Y se pinta y aparece un cuadro. Y aquí hay una flechita. Hago clic ahí. Dice editar cita. Dice página, agregar página. Entonces digamos que es 34, aceptar. Listo. Ahora me dan la razón por qué utilizo esta abreviatura yo. Sigo con mi cita. Ahora voy a hacer narrativa. Según el Ministerio de Educación
de Bolivia. Y aquí voy a hacer la cita. Digamos que es hasta ahí. Continúa, digamos, hasta ahí. Y aquí voy a insertar la cita. Insertar cita, Ministerio de Educación. Aquí dice Ministerio de Educación y aquí dice Ministerio de Educación. ¿Está bien, sí o no? ¿Está bien? A ver, Lourdes, ¿está bien o está mal? Cintia, ¿está bien o está mal? Me parece que se repite, ¿no? ¿Pero está bien o está mal? Parece que está mal. No es que parece, está mal. En algún momento en los ejemplos hemos repetido los nombres cuando hemos hecho de forma narrativa. En algún momento he hecho, ¿no? Según Pairumani y entre paréntesis Pairumani, así he hecho. No. No. Entonces está mal. Ahora, ¿qué dato falta aquí? Es una narrativa. ¿Qué dato falta? Página. Entonces aquí, mira, miren, nuevamente el mismo procedimiento, la flechita, editar cita, y aquí dice página, digamos que es de 78. Suprimir autor. Pero no me van a hacer así, mira, si pongo aceptar, mira, miren. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué lo ha puesto? Una parentética. Una parentética, pero lo ha reemplazado el autor por el título. Entonces, la máquina ha entendido de que no tiene autor. Entonces, cuando pongan suprimir autor, también van a poner suprimir el título, así. Los dos van a suprimir, ¿ya? Y aceptar. Ahora sí. Según el Ministerio de Educación de Bolivia, 2021, página 78, ahí está la cita. Listo. Eso es las dos formas y eso así van a ser en todos. ¿Tienen alguna pregunta? No, está todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Finalmente, me voy a la página donde quiero que aparezca mi referencia. Me posiciono y aquí dice bibliografía. ¿Logran ver? Sí, licenciada. Bien, ahora alguien diría, ¿y por qué dice bibliografía? Porque esto no es solamente para el APA, es para varios estilos. Entonces me voy aquí, hago clic y busco, ahí está, referencias. Y ahí está. ¿Logran ver? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces aquí ustedes le dan el formato, cuidado, presenten así, ¿no? Entonces, digamos, están tipo de letra, digamos, Times New Roman, entonces ponen ustedes Times, ¿no? Justificado, ponen justificado. Tamaño, digamos, 2, ¿no? Digamos, interlineado, digamos, están en 1.5. Entonces, ustedes ahí dan la configuración, ¿ya? Ahora, esto es referencias, esto es título, ¿no? Entonces, lo centran, lo ponen en negrita, lo ponen en mayúscula y le cambian el color. Listo. Y pueden dejar un espacio más ahí para que se vea elegante. ¿Listo? Éxito sería. ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Faltan 2 minutos para las 22 y hemos terminado a la hora. Bien, entonces el día de mañana les voy a compartir este video y las presentaciones que hemos visto esta noche. Y la siguiente semana, el día miércoles, vamos a hacer las entregas en La Paz, su certificado y el libro. Y también el mismo día vamos a hacer envíos al interior, ¿ya? En el grupo de WhatsApp los voy a pedir que pongan
la ciudad al cual hay que enviar el texto y el certificado para los que son del interior, ¿ya? Entonces pongan, Román Pairumani, Oruro, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, así me van a colocar en el grupo para que yo les envíe al interior, ¿ya? Generalmente mandamos en flota, ¿ya? En flota, por cobrar, ¿ya? Y nos cobra 10 bolivianos a Cochabamba, Oruro, Santa Cruz. Santa Cruz a veces 15 nos cobra, depende en qué flota. Sucre, Potosí. Pero hay algunos, no sé si hay alguien de, por ejemplo, de Guayaramerín, de Cobija, ¿no? Ahí sí no se puede mandar por cobrar, ¿no? Entonces ahí va por avión, ahí nos cobra 25. Entonces, en función a lo que me pongan, yo les voy a ir indicando. ¿Listo? Está bien, ¿Alguna Licen. pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, entonces les Una agradecemos a todos. consulta, Sí, adelante. disculpe, una consulta. Bueno, a veces las dudas siempre surgen cuando uno está realizando el trabajo, ¿verdad? ¿Será posible de que se le pueda molestar, Claro, en el preguntar grupo a de usted? WhatsApp. En el grupo de Ya, WhatsApp, ¿ya? está bien, muy amable. Por si acaso vamos a mandar el certificado y el libro, ¿ya? Entonces van a tener el libro físico. Ahí están todos los ejemplos desarrollados, ¿ya? Y también van a tener acceso a este video por vida, ¿no? Cuantas veces sea necesario van a poder consultar, ¿ya? Y en el grupo de WhatsApp, cualquier consulta para que podamos responder. Así nos ayudamos todos, ¿no? Tal vez alguien más tiene esa misma duda, ¿no? Entonces le ayudamos a él más. Bien, eso sería. Muchas gracias a todos. Les agradezco a todos por su participación. Espero que haya aprendido y principalmente sea de mucha utilidad para todos. Muchas gracias. Hasta nueva oportunidad. Chau, chau. Gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Chao, chao.